Elecciones 2023. Diego Varela analiza qué pasa con los intendentes rezagados que no van por la reelección. Tuvo novedades hoy a la mañana, lo escuché al intendente Telchi Ríos, candidato a senador por Belén, por Juntos por el Cambio, y dentro de Juntos por el Cambio por Gana Catamarca, que es la alianza que orientan Flavio Fama, Francisco Monti y Grillo Ávila. Y que está muy enojado, disconforme. Decepcionado. Casi decepcionado y ha pedido disculpas públicas. Lo escuché muy sentido al intendente. ¿Qué pasó acá? El sector que encabeza Rubén Mansi, que se llama Hagamos el Cambio de Nuestras Vidas, sí, así es, enfilado con Rodríguez Larreta, impugnó o pidió el reemplazo, mejor dicho, de dos precandidaturas de intendentes, que son la de Julio Taritolay en Antofagasta de la Sierra y Ramón Villagra en Villavil. ¿Por qué pide ese reemplazo? Porque sostiene Mansi ya están inhabilitados por la ley de municipalidades, La 4640, orgánica de municipalidades, a una segunda reelección. O sea, esa ley establece explícitamente que los intendentes de los municipios sin carta orgánica tienen hasta 2 mandatos consecutivos habilitados. ¿Qué pasó acá, Costello? Bueno, esto dice la letra de la ley. ¿Qué es lo que ocurrió? En el año 2007, el entonces intendente de Pomán, que es todavía el intendente de Pomán, Francisco Pascual Gordillo, cumplía 2 mandatos como intendente al frente de Pomán. Y se encontró con esta inhabilitación de la Ley Orgánica de Municipalidades. Hizo una presentación en la justicia y la justicia le dio la razón y le permitió y habilitó, digamos, la reelección indefinida para los intendentes, repito, sin carta orgánica. Gordillo va a cumplir así un cuarto de siglo prácticamente al frente de la municipalidad de Pomán. Cuando termine este diciembre, va a cumplir 24 años al frente de la municipalidad de Pomán, que son 8 mandatos. Y se presenta, sin competencia interna, para un 9º mandato. Es, digamos, es como una suerte de patriarca de los intendentes de acá de Catamarca. De manera tal que la jurisprudencia contradice la letra de la Ley Orgánica de Municipalidades, que extrañamente todavía no se ha modificado. Y sigue diciendo ahí que los intendentes tienen hasta 2 mandatos. La presentación de Mansi, que ayer en la conferencia de prensa que dio Gana Catamarca, en bloque, donde estaban todos, menos Ríos creo, pero estaban todos, estaba Monti, estaba Fama, estaba Grillo Ávila, estaban todos los precandidatos, consideraron que era extemporánea, que debería haberse presentado antes. En realidad hay una resolución de la Junta Electoral de Juntos por el Cambio que dice reemplace. Y eso va a ir, se va a judicializar y veremos qué pasa a nivel judicial. Por lo pronto, lo que ocurre acá y que plantea Río, más allá de su decepción, de su pesar, de su pedido de disculpas y todas estas cuestiones, impacta en la interna radical. Porque una cosa muy interesante que dijo Ríos ahí es que habló con el presidente del partido, sí, en uso de licencia, Alfredo Marchioli, y le planteó este tema, que es el siguiente: tus socios, Marchioli, vos sos radical, tus socios de la coalición cívica y del PRO han impugnado los intendentes que son radicales y ponen en riesgo un capital que tiene el radicalismo, porque todos los intendentes opositores, que son 6 o 7, pertenecen al radicalismo. Sí. Bueno, ¿qué dirá Marchioli de esto? No lo sabemos.
Luis Fader está más cómodo. Luis Fader, recordemos, está en ejercicio de la presidencia de la Unión Cívica Radical, porque Marchiori tomó licencia. Y supongo que Luis Fader compartirá con Telchi Ríos, diciendo que está mal esta impugnación, que no corresponde y que es extemporánea. Es extemporánea en más de un sentido, no solo por los plazos que rigen este proceso electoral específico, sino porque, como señaló Flavio Fama y señaló también Hugo Grillo Ávila en la conferencia de prensa de ayer, algunos de los precandidatos de la lista de Mansi acompañaron a estos dos intendentes, sobre todo a Ramón Villagra, que ya lleva no sé cuántos mandatos en Villavid, en la lista, antes, en compromisos electorales anteriores, y no dijeron nada, y recién se les ocurre decir ahora. Bueno, eso es una manifestación de orden político. Yo señalaría otra extemporaneidad de la presentación. Como hemos marcado acá, la reelección indefinida para los intendentes de los municipios sin carta orgánica está desde el año 2007. 2007. O sea, estamos hablando, 2017 son 10 años, Sí. más 6. Son 16 años que está esta anomalía, digamos. O sea, hay una contradicción evidente entre la práctica política y lo que marca la letra de la ley, de manera tal que convendría o reformular la práctica política o reformular la ley. Y durante todos estos 16 años a nadie se le ocurrió modificar esto. Obviamente hay una razón política de fondo. Reformar esta ley y ajustar a lo que está diciendo la justicia, en sentencias que vienen desde de Gordillo en adelante, digamos, nadie más volvió a plantear esto, implicaría entrar en conflicto con los intendentes que tienen reelección indefinida. Hay casos paradigmáticos, digamos, Gordillo es el más paradigmático, como hemos dicho, está por cumplir un cuarto de siglo al frente del municipio. O sea, acá hay una contradicción entre lo que ha dicho la justicia, la práctica política y lo que dice la ley, que no se reforma, no sé por qué. Sí, pues todos parecen estar de acuerdo, o parecían estar de acuerdo, hasta esta presentación de Mansi, en que esto estaba bien. Municipios, hablamos, sin carta orgánica. ¿Cuál es el otro efecto que produce sobre el ecosistema político catamarqueño esta inconsistencia, digamos, del sistema, en lo que se refiere al intendente? Que ha creado una especie, es una discriminación, porque resulta ser que los únicos que no tienen reelección indefinida en Catamarca, de todo el ecosistema político, porque digamos, el gobernador tiene reelección indefinida, los diputados tienen reelección indefinida, los senadores tienen reelección indefinida, los concejales tienen reelección indefinida. Salvo los de la capital, digamos. No. Los concejales sin carta orgánica. Ah, bien, sí. O sea, todos tienen reelección indefinida, menos quienes. Los intendentes sin carta orgánica tienen reelección, menos quienes. Los intendentes y concejales que tienen carta orgánica. De manera tal que el sistema, en general, el funcionamiento del sistema, no estimula la sanción de una carta orgánica. Imagine usted, ¿qué gana va a tener un intendente de sancionar una carta orgánica si esa carta orgánica lo limita o lo va a limitar, como de hecho ocurre en este momento en la capital, en Fray Mamerto Esquiú, en Valle Viejo, en Belén, en Tinogasta, en Santa María? Todos los municipios que tienen carta orgánica, los intendentes y los concejales de esos municipios son los únicos especímenes del ecosistema político que no pueden tener una reelección indefinida. Tienen como una capiti diminutio con respecto a sus colegas, lo que obliga, digamos, a una serie de movimientos como lo que estamos viendo en diferentes comunas en este momento, donde se da
la pelea por las sucesiones de esos intendentes que tienen que resignar el espacio, como no hace nadie más que en Catamarca, Claro. porque nadie más lo hace. Entonces vamos a defender, digamos, esta pobre gente discriminada de las intendencias con carta orgánica. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Capital, donde Gustavo Sadi ingresaría a su último periodo como intendente, y generó un vacío la posibilidad de que él no fuera por su reelección. ¿Cómo iban a resolver eso? Adelantó, digamos, una discusión Sadi que recién debería darse, teóricamente, en el año 2027, cuando él se fuera efectivamente de la municipalidad para ser gobernador o para hacer lo que sea, siempre que se cumple el requisito de que se gane esta elección de octubre. Y se generó esta tensión. En Tinogasta se va a Nóblega, presenta un sucesor y le sale al cruce, dentro mismo de Unión por la Patria, otro candidato. El sucesor es Andrada y el precandidato intendente es Luis Állame, que es hermano del humorista, Sí, de Ale Állame. de la. En Fray Mamerto Esquiú, ¿qué pasa? Guillo Ferreira hizo un amague, anunció que él incluso consiguió un fallo favorable. Él hizo una presentación en la justicia electoral provincial declarando la inconstitucionalidad del artículo de la Carta Orgánica de Fray Mamerto Esquiú que limita el mandato ahí de los intendentes. Y consiguió un fallo favorable. Verónica Mercado, que ahora aspira a la intendencia, hizo una presentación en la Corte y la Corte dijo, mire, espere a ver si Ferreira se presenta. Bueno. No podemos resolver en abstracto. Bueno, Ferreira no se presentó, previendo indudablemente que iba a tener un dictamen adverso ahí en la Corte de Justicia, primero en el Tribunal Electoral, en la Corte, o sea que la cadena judicial no le iba a dar resultado, e instrumentó ahí un mecanismo que suponíamos nosotros, Costello, que suponíamos nosotros ahí en Fray Mamerto Esquiú, que iba a haber un enroque, Sí. que Ferreira iba a ir al Senado, a postularse para el Senado, y la intendencia se le iba a dejar al actual senador Oscar Vera, para continuar una alianza que es la que se presentó en 2019. En 2019 el candidato a senador fue Vera y el candidato a intendente Ferreira, y ganaron. Bueno, esto no ocurrió. ¿Qué hizo Ferreira? Apostó a un esquema propio para retener, digamos, la gravitación territorial con una funcionaria, creo que es Alejandra Benavides, es su secretaria de Desarrollo Social. Sí. O sea, pone una persona de su extrema confianza al frente del municipio y él va a estar en el Senado con aspiraciones a conseguir ahí reunir los consensos para ser presidente provisorio del cuerpo. Repito, esto si se da la condición de que gane. O sea, esquema ferreirista puro sería ahí, para retener el municipio. Es un ejercicio, un experimento, que sabía implementar siempre Gustavo Roque Jalil en Valle Viejo, desde que la Carta Orgánica le impidió ir por un tercer mandato. Entonces ponía ahí una suerte de vicario para que le cuiden el municipio, y él se iba a la legislatura como senador o como diputado y después volvía, y cuando volvía se encontraba con la sorpresa que el vicario que había dejado no se quería hacer un lado. No se quería ir, le gustó el lugar. Claro, recordadísimo conflicto, década de 90, principio de la década de este siglo, digamos, de la década de 2000, con Carlos Colombo, con Horacio Pillillo Lobo. Horacio Pillillo Lobo incluso le inició una causa penal, Jalile a su delegado, digamos, a su vicario. Pero bueno, retenía de todas maneras con grandes tensiones y conflictos el Gallo Jalile el comando de la municipalidad de Valle Viejo. Bueno, un experimento similar se apresta a hacer Guillermo Ferreira, con esperanza de ser presidente provisorio del Senado, digamos, tercera autoridad de la provincia sería. Nada más y nada menos. Que es el cargo que ocupa Vera. Sí. ¿Qué pasó? Vera se ve que le gusta la senaduría y también le debe gustarse
presidente provisorio del Senado, no se resigna a esto y presenta su propia oferta. Va por la reelección como senador, o sea, va a competir directamente con Ferreira por el Senado, y lleva como candidata a la intendencia a la actual diputada Verónica Mercado. Y a esta lista se suma una tercera dentro de la interna de Javier Ceja. de Unión por la Patria, que era de Javier Ceja, que lleva un señor Colque, lo lleva como candidato a senador. Entonces va el peronismo partido en tres ahí, uno de ellos va a ganar y va a ser candidato, y veremos qué pasa, porque Fray Mamerto Esquiú, si bien lo comanda el peronismo desde hace mucho tiempo, Vera tiene una gravitación ahí, pero también estuvo durante muchos años, se acuerda, del Frente Cívico y Social. De ahí era, por ejemplo, Marita Colombo. Sí. Ahí estuvo Humberto Valdés mucho tiempo, hasta que esta maldición de las cartas orgánicas, si le podemos decir la maldición de las cartas orgánicas, le impidió ir por un nuevo mandato. Fray Mamerto Esquiú. Esto hablando de las tensiones que provoca el hecho de que los intendentes no puedan ir por un tercer mandato o no tengan reelección indefinida, como tiene todo el mundo acá. O sea, es una discriminación, evidentemente es una discriminación para esta pobre gente. Imagínense, Telchi Ríos se tiene que ir al Senado después porque no puede ir de nuevo ahí a Belén. Y es interesante lo que dice Telchi, porque usted sabe que Belén, si bien está dividido en 9 municipios, es el segundo padrón de la provincia, en número de votantes, el departamento. Son 9 municipios, bueno, habrá que ver, ahí hay una pelea intensa por la sucesión de Telchi Ríos y en las diversas comunas que no tienen un muy alto perfil el resto de los intendentes, pero como en el caso de Ramón Villagra, suelen ejercer gestiones extensas. Ramón Villagra no sé cuántas lleva ya. En algunos lugares, yo recuerdo de algunas elecciones, se ganaba 500-0. Bueno, o sea, la gravitación de los jefes comunales ahí es muy importante. O sea, la gravitación de los intendentes es mucho más profunda en el interior y sobre todo en distritos chicos, lo que da lugar a otras situaciones ya menos pintorescas, menos agradables, como fue el caso del intendente Enrique Aybar. Enrique Aybar, intendente de Puerta de Corral Quemado, sí, que fue destituido de su cargo y está preso por abuso sexual. Y se presentó en 2 oportunidades, y no solo se presentó, sino que ganó la reelección en 2 oportunidades, pese a que estaba acusado de abuso sexual. Recordado el escándalo, terminó preso este hombre. Para terminar, digamos, salgamos de los intendentes, y yo quería marcar otra pelea interesante que se está dando acá en el Valle Central y que en cierta medida expresa las tensiones los vectores que empiezan a tensionarse dentro del oficialismo, dentro de esta unidad que ha logrado en la cúpula del oficialismo, con una oferta idéntica a la de 2019, digamos, va Jalil, va Duso y va la Intendencia de la Capital Sadi, y bajo eso empiezan a tensionarse algunos vectores. Vectores que tienen que ver con lo generacional. Ya hemos hablado acá de la aparición del mercadismo, de un sector. Hoy Sebastián Nóblega, candidato, intendente de Tinogasta y candidato a diputado nacional, medio que lo desvirtúa, dice no somos una línea política, es como si fuera un club de amigos que teníamos como objetivo ir por la vicegobernación, no nos salió y conseguimos la diputación. Bueno, será un club de amigos, así empiezan estas cosas. Son todos gente de la misma generación en una estructura interesante, la del mercadismo, porque según lo que dijo Enzo Carrizo, titular de ANSE, tienen un ministerio, que sería Lisandro Álvarez, sí, 2 secretarías, sí, 5 intendencias. Claro, porque está Menecier, le nombró a Susana Centeno. Menecier de Pacrín, Eduardo Menecier. Nóblega, Tinogasta.
Susana Centeno, Valle Viejo, que nadie sabía que jugaba en ese esquema. Y nadie sabe si seguirá jugando, pero digamos por lo pronto. Sí. Raúl Barot, de Los Altos, de Los protagonista hace 2 años de una gran hazaña ahí en Los Altos, cuando desplaza, más o menos como pasó en San Juan, desplaza una dinastía que lleva 20 años, que son los Olveira. Los Olveira. En Los Altos. Raúl Barot, van 4. Y Franco Carleta, Sí. heredero de Pío Carleta, Carleta que es Nicaño. actual senador. Bueno. Y Bueno, aparte juego en el Banco Nación. Claro, con Mercado. Mercado. Digo, yo diría que es una estructura bastante interesante la que maneja este club de amigos. La que maneja este club de amigos que quería la vicegobernación. Le faltó Bueno, Virginia del Arco. Virginia del Arco es sí, senadora. Claro, sí. claro, bueno, tienen gravitación indudablemente en el Senado. Ahora, ¿qué pasa ahí en Valle Viejo? Que era el último distrito y ya termino porque estamos sobre la hora. Ahí el mercadismo, digamos, la marcó a Susana Centeno como parte de este club de amigos. Y Susana Centeno es desafiada, ¿por quién? Por José Luis Martínez, el senador del departamento. O sea, fíjese que acá también se da eso que pasa en Fray Manuel Tresquiu, donde la fórmula senador-intendente que ganó en 2019 se rompe. Y Martínez consigue, para dar esa pelea contra Susana Centeno, que tiene un mandato más, ya le va a tocar ella caer bajo la maldición de la Carta Orgánica si gana dentro de 4 años. Martínez ha conseguido para esa pelea el respaldo nada más y nada menos que de la exintendenta y diputada provincial Natalia Soria, que tiene un gran poder de fuego porque Natalia Soria es la que administra, es la terminal local del poderosísimo movimiento Evita, que orienta a nivel nacional Emilio Pérsico. O sea, ahí hay una estructura de voto, un sistema que indudablemente es un capital importante para la pelea que quiere dar Martínez, que ayer levantó un poquito la temperatura acá de la discusión ahí en Valle Viejo, diciendo que Susana Centeno, bueno, recién se acuerda de hacer las cosas que no ha hecho en 3 años y medio. Así que ahí en Valle Viejo, se empiezan a ver, bueno, estas tensiones que esta aparición de más dirigentes, más personajes que quieren entrar, que quieren insertarse dentro del sistema político, para la etapa que viene dentro del sistema oficialista, para la etapa que suponen viene. Y bueno, y seguramente con la mirada atenta de los dirigentes de la capital de lo que pasa en estos 2 departamentos, ¿no? Fray Manuel Tresquiu y Valle Viejo. Por supuesto, porque, bueno, importantísimo, digamos, son los que tenemos más cerca. Yo imagino que en otros distritos también se están dando estas peleas. Bueno, le salió un candidato, un competidor a Elpidio Guará, sí, que es uno de estos intendentes sin carta orgánica que lleva ya cuántos años al frente de Santa Rosa. Bueno, son estas tensiones que tienen, fíjese Costello, un gran sesgo generacional. No solo en el oficialismo, también en la oposición empiezan a aparecer dirigentes a tomar protagonismo, no es que aparecen recién ahora, sino a ocupar cargos de mayor responsabilidad o a dar peleas de mayor proyección, dirigentes que están de menos de 50 años, incluso de menos de 40. Y esta es un proceso que va a ser muy interesante ver en la etapa que viene, porque están bajo la conducción, digamos, de lo que sería ya con Jalil, con Corpachi, bueno, se dio también un recambio que tenía en algunos puntos, algunos componentes generacionales. Y acá, después transcurridos 12 años de gobierno peronista, empiezan a aparecer estos sectores, lo cual altera un panorama, una inercia que se veía en el oficialismo. En el oficialismo en 2019 se planteó un acuerdo donde Sadi iba a ir a la gobernación. Bueno, ese acuerdo se mantiene mutatis mutandum, como dicen los abogados. En tanto, las condiciones sean estas. Ahora, ¿se irán a modificar las condiciones? Yo creo que la política, los dirigentes políticos que tienen
intenciones, digamos, de crecer y de desarrollar su carrera, están observando muy atentamente esto para ver cuál es la consistencia de estos nuevos actores que vienen apareciendo, cuáles son los resultados que obtienen en esta pelea electoral. Por ejemplo, el mercadismo no estaba muy cómodo, o parece que no les ha gustado mucho que uno diga, bueno, mire, acá salió Pancho Mercado a decir esto por Facebook y al otro día salió Carrizo a decir esto. Bueno, puede ser porque ha quedado un esquema expuesto. Y ese esquema expuesto significa que se arriesga también, o sea, va a cargar con eventuales derrotas. Ahora, así como va a cargar con eventuales derrotas, va a cargar con los triunfos. Y lógico. O sea, va a poder, así como se adjudicó Pancho Mercado la participación, por lo menos, dentro de la candidatura a diputado nacional de Nóbrega, que es un triunfo indudablemente, también va a ser así en el caso de que les vaya bien en los municipios, que les vaya bien en las peleas electorales que estén dando acá. Digamos, el caso del mercadismo es un emergente claro de vectores que van a empezar a desarrollarse hacia adelante, de tensiones que van en el oficialismo. Y ahí en Valle Viejo y en Fray Manuel Montesquieu se da también esto, esta tensión, se empieza a expresar en términos electorales, porque indudablemente Ferreira, que no forma parte, no fue mencionado en este mercadismo incipiente, quiere mantener protagonismo para esa pelea que va a dar con sus congéneres, esa competencia, no digamos pelea porque es desagradable, esa competencia por lo que viene dentro del peronismo de Catamarca. Perfecto. A mí me queda una sola duda, En el mercadismo es Lucía Corpazzi y en lo de Guillermo Ferreira es Gustavo Sadi, el sadismo. No, a mí me parece que Lucía Corpazzi es como que Lucía Corpazzi ampara a todos. Ferreira, bueno, fue funcionario de Corpazzi. Es como que el mercadismo sería se diferencia dentro del ecosistema corpachista. No está maduro todavía, tiene razón Nóbrega. Puede ser que sea un club de amigos, de dirigentes afines, que dicen, bueno, vamos a pelear por este objetivo en esta. Pero bueno, es un embrión. Son unos amigos que se diferencia dentro del esquema de Corpazzi. Y voy a decir algo, que bueno, tal vez hiera alguna susceptibilidad, pero es así. Dentro del esquema de Corpazzi, es la primera vez que yo veo aparecer un grupo con la consistencia de este. O sea, los anteriores eran como que todos iban colgados de la pollera de la señora. Y acá es como que empieza a aparecer, bueno, no, nosotros queremos tener alguna autonomía respecto de esas decisiones.